Esta mañana quiero que te preguntes, ¿qué amas de tu vida? Muy probablemente en esta cuarentena puedes pensar en qué es lo que más extrañas. En todo el mundo se han hecho este tipo de preguntas ante esta situación que ha sido complicada. En varias partes del mundo pidieron a unos niños que hicieran dibujos de lo que más extrañan en la cuarentena. Y muchos de ellos coincidían en sus dibujos, en que eran acerca de sus amigos. Y esto también puede ser una realidad en los adultos. En otro tipo de encuestas, pues han señalado finalmente que se extraña el estar con los amigos, con la familia, el estar reunidos, pero también de manera particular. En el periódico Excelsior, hace algunas semanas, se publicaba un artículo en el que un gran porcentaje extrañaba a su amante. ¿Sí? Muy probablemente el hecho de tener la vida normal, el ir a sus trabajos, el tener sus actividades fuera, les permitía el poder frecuentarse con su amante. Y un gran porcentaje extrañaba esto. Otro porcentaje también extrañaba el hecho de poder divertirse, estar con sus amigos, salir, tener reuniones. Algunos más el hecho de poder ir al cine, al teatro, a lugares para divertirse, lugares concurridos. Cuando pensamos en esto de la pandemia, creo que algo en lo que todos coinciden es que lo que no les ha agradado de toda esta situación es el sentirse confinados. Y lo que quisieran es ser libres. El hecho de que se pudieran limitar muchas cosas de las que habitualmente se hacen, les hace sentir como el que no tienen vida. Así es que algo que quiere la gente es tener vida, ser libre, hacer lo que acostumbraba a hacer. Piénsenlo bien, creo que ahora en este tiempo mucha gente piensa, ya estoy aburrido, ya estoy fastidiado con todo lo que está ocurriendo, con estar en casa, el estar bajo esta situación, ya quiero salir, quiero estar afuera, quiero hacer lo que hacía, quiero ser libre, esa es mi vida. Pensamos que finalmente lo que nos hace pensar en medio de toda esta enfermedad es que no podemos tener la vida que antes llevábamos. ¿Qué dijo Jesús acerca de la vida en este mundo? A Jesús le preguntaron, estaba ya unos días de ser enjuiciado, de ir a la cruz, y en cierto día llegan unos griegos para quererle conocer, y le anuncian a uno de sus discípulos, este va, le comenta a otro, y ambos van con Jesús para decirle que les buscan. Y él, su respuesta parece que se enfoca en otra cosa. Él les dice que hay algo que deben de conocer con absoluta verdad. Y él les dice que si el grano de trigo no cae en tierra y queda solo y muere, no puede llevar fruto. Y después él les dice, el que ama su vida, la pierde. Los discípulos muy probablemente no entendían las palabras de Jesús, y menos como, ¿por qué nos dice esto? Lo que Jesús quería decir es que es tiempo de retomar lo que es importante, porque lo que va a ocurrir ya es pronto y es lo que tienen que tener en su mente, en su corazón. Y Él les dice que el amar la vida necesita perderse. Y les hace esta analogía con el trigo, el grano de trigo. El grano de trigo tiene que caer, tiene que morir, tiene que enterrarse en la tierra y va a producir, pero primero tiene que quedar solo.
Jesús les estaba diciendo una alusión a lo que sería su vida, su muerte. Él, esa vida humana que había adquirido, el estar aquí en el mundo, ahora tenía que ser cambiada. Él tenía que pasar por la muerte. Iba a quedar solo como ese grano. Ciertamente tenía a los discípulos, tenía gente como los griegos que querían conocerle. Él había adquirido mucha fama, sus milagros, sus palabras, habían hecho que gente acudiera a él. Sin embargo, a poco tiempo, toda la gente, incluidas sus discípulos, lo iban a dejar solo. Él quedaría solo, iba a ser enjuiciado. Sin embargo, él no se iba a aferrar a esa vida. Él sabía que tenía que entregar esa vida. Era parte del plan de Dios, de su Padre, y él quería cumplir ese plan. Él iba a ser fiel hasta el último momento. Iba a dar su vida. Iba a perder esa vida humana que tenía. No se iba a aferrar a ella. Iba a ser doloroso, iba a ser por un momento muy duro. De hecho, a pocos días antes de ser aprehendido, él iba a orar en el huerto de Getsemaní. E iba a decirle al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Así de fuerte iba a ser. Sin embargo, también le diría al Padre: pero no se haga mi voluntad, no lo que yo quiero, lo que tú quieres. A ese grado iba a llegar. Él no se iba a aferrar a la vida ni a lo que tenía. ¿Qué hay del mundo? ¿Cómo es que describe Jesús cuando dice que tiene que perder su vida en este mundo? ¿A qué se refiere? Tenemos que entender por lo que se entiende por mundo, lo que hay detrás de sus palabras en ese momento. El mundo lo describe Juan en una de sus cartas, en primera de Juan 2, versículo 15 y 16, y dice: no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas cosas son las que nos hacen aferrarnos al mundo. Estas cosas son las que extrañamos en el mundo, las que nos hacen sentirnos atados a él. En una ocasión me llamó la atención que me parece que era en Inglaterra, donde les habían preguntado en alguna ciudad que qué preferían, que no hubiera agua o que no hubiera internet. Sabemos que el agua es primordial, esencial en cualquier parte. Donde no hay agua, pues pensamos que eso crearía un caos. Sin embargo, la gran mayoría contestó que prefería que no hubiera agua a que no hubiera internet. Estamos pegados, ligados hoy a lo que es internet y todas las redes sociales. Es increíble la manera en que ahora estamos inmiscuidos. Por supuesto que hay cosas positivas. Sin embargo, parece que la manera en que absorbe es increíble. Las horas que una persona puede pasar frente a estos medios es verdaderamente importante. Tan importante que el mundo de la mercadotecnia lo sabe. Sabe que hoy tiene que dirigir todas sus campañas comerciales en las redes sociales. Ahí están. Por eso Facebook, Twitter, hoy TikTok, Instagram, por supuesto que adquieren mucha relevancia, porque la gente está metida ahí todo el tiempo. El hecho de que exista algunos otros medios como el WhatsApp, comunicarse continuamente, saber quién escribe, qué escribió, qué pusieron, qué hay, qué noticias. O sea, es increíble la manera en que ahora
amamos ese mundo. Estamos metidos, nuestros ojos están ahí, verdaderamente enclavados. Porque ya no hay límites, finalmente todo puede ser muy rápido, muy fácil, muy cercano, está ahí. Y por los ojos también entra el deseo de la carne. Somos seres sensuales, somos seres que finalmente en nuestra mente se crea aquello que queremos y ambicionamos. Y también nos sentimos suficientes, que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que la información cualquiera que ésta sea está al alcance de nuestra mano, de nuestro dedo, con simplemente darle un clic ahí. Y tenemos todo. Esto, sin embargo, apela mucho a las cosas que nos hagan satisfacer en el momento. Y todo eso advierte Juan que no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo tiene un sistema propio por el cual se rige. Se rige por el yo, se rige por lo que quiero, lo que necesito, lo que me satisface, el placer, el hedonismo. Eso es el mundo. Lo que dijo Jesús acerca de la vida en este mundo, el que ama su vida la pierde. Sí, ciertamente. Cuando nos quitan lo que es nuestra vida, sentimos que perdemos, no podemos estar encerrados, no podemos, me urge salirme a la calle. Porque amamos esa vida. Sin embargo, si cambiamos eso en nuestra mente, en nuestro corazón, ocurrirá algo especial. Jesús les dijo, pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Es crear una conciencia en cada persona en que eso que es el mundo, eso que dice el mundo que es vida, tiene que llegar a entender que no lo lleva a algo satisfactorio al final de cuentas. Que lo enreda, que lo esclaviza, que lo mete en problemas y al final de cuentas no da vida en realidad. Si se empieza por apartar eso a lo cual nos aferramos, dice que para vida eterna se guardará. Es decir, que va a haber un punto de reflexión, un punto en donde decir, verdaderamente esto es bueno para mí, verdaderamente esto es vida para mí, verdaderamente esto de lo cual echo mano y que me hace insaciable me da vida. El vino es insaciable, el sexo es insaciable, lo material es insaciable y finalmente no me da esa vida. Cuando yo elimino esas cosas que me hacen sentir que son de vida y me vuelvo a lo simple, a lo básico, encuentro vida eterna. Encuentro que eso sí puede ser vida eterna, que puede funcionar. Puedo entender que verdaderamente lo que necesito para la vida es más simple que lo complejo que el mundo mismo me ha hecho pensar que es. ¿Qué es la vida eterna? Podemos preguntarnos. Jesús les dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En Juan 17, versículo 3. Jesús está haciendo una oración por sus discípulos. Jesús se encuentra en la noche en que va a ser aprendido. Y Jesús está orando por sus discípulos. Y no solo oró por ellos, sino por los que habían de creer, por la palabra de ellos, a la cual los iba a encomendar. Y Él les dice que la vida eterna es que lo conozcan a Él, al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. De hecho, conocemos al Padre por Jesucristo, porque Él es quien lo muestra. Y es ahí donde tenemos que ser la vida eterna. La vida eterna ciertamente
en otras partes de la Biblia está hablando de un estado posterior. Antes les dijo, mas Dios muestra su amor para con el mundo porque ha dado a su único Hijo para que en Él crean y tengan vida eterna, que no se pierdan. Esto lo ha dicho, y sí, ciertamente, al morir podemos esperar volver a tener vida, porque Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿cómo es esa vida? Esa vida cobra sentido, esa vida se entiende a partir de conocer a Dios. Entendemos que la vida en la palabra eterna no significa solamente después de, sino que siempre existe. Y esa existe ahora también. Está desde este momento para aquel que conoce a Dios. Cuando Él empieza a conocer, dice, ahora conozco, como le dijeron sus discípulos a Jesús, solo sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Sus palabras son vida, son verdad. Él dice las cosas como deben de ser, que son muy distintas a como el mundo las ofrece. Él nos dice verdaderamente qué es vivir bonito. Hay un eslogan de una empresa que dice, viva bien, viva bonito. Solo lo tenemos cuando conocemos a Dios. Vivimos bien porque Él nos manda lo que es bueno. Y nos gozamos de lo bueno que es Dios, de lo agradable que es Dios. Y lo que es agradable también para nuestras vidas, cuando yo puedo tener paz, cuando dejo de ser esclavo de lo que el mundo me pide. En ese sentido yo empiezo a liberarme y tengo la verdadera libertad. Y como Jesús lo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora sí puedo tener verdadera libertad. Ahora puedo tener libertad de saber que no tengo que estar esclavizado a ningún tipo de sustancia, ni de alcohol, ni de drogas, ni de nada por el estilo. Que no tengo que estar esclavizado a tener que comprar o tener cierto tipo de cosas. Puedo ser libre, verdaderamente libertad. Pablo señala más adelante en una carta a los Gálatas, a esta iglesia, y les dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Esa es la vida eterna. Cuando nosotros sembramos en el Espíritu, cuando nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, como aquel que fue a morir por nosotros a la cruz en lugar nuestro, y que Él resucitó verdaderamente, cuando yo lo creo y lo reconozco en mi corazón y quiero que sea mi Señor, Él envía a su Espíritu Santo a morar en mí. Y cuando esto ocurre, entonces yo quiero conocer ahora a Dios. Y el Espíritu Santo se encarga de ayudarme a aprender las cosas de Dios y de Jesucristo y todo lo que Él ha enviado a sus discípulos para enseñar. Y asimismo, ahora, con el Espíritu, yo puedo tener su cosecha. Cuando yo empiezo a ser obediente a Dios, conociéndolo y acatando lo que Él quiere, la forma en como yo debo de vivir, entonces hay un fruto del Espíritu, hay una cosecha. Hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay fe, hay fidelidad, hay dominio propio. Todo eso solamente lo puede hacer el Espíritu que mora en nosotros al creer en Jesucristo. Eso es una bendición. Además, Jesús dijo que hay una promesa. Les dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirve, el Padre le honrará. ¿Sí? Cuando verdaderamente nos abocamos a estar con Dios, le vamos a servir y vamos a querer seguirlo y vamos a ser obedientes a lo que Él está queriendo de nosotros. Dice, y ahí donde yo estoy también estará mi servidor. Poco antes de morir, Él les dijo que ya partía y que era necesario que se fuera, porque en la casa de su Padre muchas moradas hay, y se va para preparar lugar. Ahí también quiere que estemos. Tenemos un lugar con Él, no debemos de olvidarlo. Estaremos con Él si hemos creído a Él. Estaremos con Él si verdaderamente amamos seguirlo a Él. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Maravillosa promesa. Estar con Él y ser honrados por el Padre. Honrar es reconocer a alguien. Honrar es finalmente decir, sí, tú eres finalmente aquello que tú decidiste ser en tu corazón hacia Jesús. Y por lo tanto, yo lo reconozco. Toma tu lugar. Estarás ahí con Jesús. Eso será maravilloso. Tal vez podemos pensar que es difícil estar en esta cuarentena, pero podemos pensar en qué es lo más importante en esta vida. Y en esta vida lo más importante es darle honra a Dios, darle su gloria a Él. Si nosotros hacemos esto, estaremos con Él y seremos honrados por Dios. Que no decaiga nuestro ánimo, que pensemos en aquellas cosas que extrañamos, por qué las extrañamos, qué es lo que nos mueve a extrañar. Pensemos en las cosas que sí tenemos, pensemos en lo que Dios quiere de nosotros, pensemos en cómo conocer más a Dios, para desprendernos más de aquello que nos cuesta trabajo y tener más libertad y tener más paz en nuestro corazón. Hoy podemos hacerlo. Hoy podemos decidir cambiar, modificar aquello que a final de cuentas nos va a esclavizar. Sirvamos a nuestro Dios como Él quiso que lo hiciéramos a través de Jesucristo, como la obediencia que Él tuvo hacia esa cruz y no rehusó tenerla. Sí murió, pero también resucitó. Y al resucitar llevó mucho fruto como ese grano de trigo. Ahora son muchas las cosechas que hay por esa fe. Son muchos los que creen que verdaderamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sigamos aquel que es el único que verdaderamente nos puede dar vida. Dios les bendiga.